Comenzamos con los ejercicios sobre verificación de soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? La indicación es sencilla. Queremos comprobar que esta función propuesta es solución a esta ecuación diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Simple y sencillamente hay que sustituir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder sustituir en esta ecuación diferencial, tenemos que calcular una primer derivada, que precisamente es lo que tenemos que hacer, nuestro primer paso. ¿Ok? ¿Cuánto valdría phi'? Ah, bueno, x a la cuarta potencia, regla de la potencia para derivadas, entonces es 4x al cubo, y ya sabemos que este 16 se espera, ¿no? Característica de las derivadas. Simplificaciones, 4 sobre 16 se puede simplificar en un cuarto, entonces es x cúbica sobre 4, o un cuarto de x al cubo, que viene siendo lo mismo. Ya teniendo la función, ya teniendo la derivada, simple y sencillamente sustituimos en la ecuación original. Dice la derivada, es decir, x al cubo sobre 4 es igual a x, nos maneja una x, hay que poner esa x, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la y, es decir, la función que estemos proponiendo originalmente, es decir, x a la 4 sobre 16. Recuerden que el objetivo es, después de simplificar, llegar a una identidad. Entonces, simplificamos, la x se conserva. Recordemos que las raíces cuadradas se distribuyen, es decir, que hay que sacar la raíz cuadrada a la parte de arriba y hay que sacar la raíz cuadrada a la parte de abajo. En este lado en realidad no tenemos muchas operaciones que realizar. Continuamos. Trabajo de las raíces cuadradas. Podemos empezar por el denominador. Raíz cuadrada de 16, 4. Aquí hay una x y conservamos esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Para la parte de arriba nada más hay que recordar, las raíces cuadradas parten potencias a la mitad. Es decir, que la raíz cuadrada de x a la cuarta tiene que ser x a la 2. Simple, sencillamente, para terminar, multiplicamos x por x cuadrada, x al cubo, ¿no? Regla básica de potencias, la multiplicación de bases iguales, las potencias se suman. El 4 se queda y del otro lado también es x cúbica sobre 4. Aquí está nuestra identidad. Son exactamente iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta función de aquí, que fue propuesta por el ejercicio, sí es solución a esta ecuación diferencial. Continuamos con otro ejercicio, ¿ok? Misma indicación, queremos verificar si la función x cuadrada más x es solución a la ecuación diferencial y' menos xy es igual a 1. Del mismo modo, para poder sustituir necesitamos derivar, entonces calculamos derivadas. Derivada de phi. X cuadrada se convierte en 2x. Más x siempre se convierte en 1. Ya tenemos nuestras derivadas. Lo único que tenemos que hacer, sustituir en la ecuación diferencial. ¿Cuánto vale y'? Ah, bueno, en este caso vale 2x más 1. Menos x multiplicado por, ¿cuánto vale y? Ah, bueno, y vale x cuadrada más x. Recuerden que queremos que la phi haga el trabajo de la x. Y todo esto debe de ser igual a 1. Simplificamos. Empezamos haciendo multiplicaciones de este lado. Menos x por x cuadrada es menos x al cubo. Y por propiedad distributiva también tiene que ir con la otra x. Entonces menos x por más x menos x al cuadrado. De este lado 2x más 1. El paréntesis en realidad no tiene mayor uso, entonces así queda. Aquí lo que intentaríamos sería simplificar esta expresión. Sin embargo, ninguna tiene potencias similares y no hay más operaciones que realizar. Entonces, esta parte de aquí no puede simplificarse. ¿Qué quiere decir eso? Que esta expresión se queda así. Y esto no es una identidad. Entonces, por consiguiente, esta función no es solución a la ecuación diferencial original. Nuestro siguiente ejemplo es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Únicamente que tiene segunda derivada. Pero eso significa que cuando nosotros queramos
sustituir esta función propuesta, debemos de conocer también su segunda derivada, entonces hay que calcularla. Entonces ahorita no vamos a calcular nada más una, sino dos derivadas. Las calculamos. La función es bastante sencilla. Derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Derivada segunda, e a la x sigue siendo e a la x. Este ejemplo no tiene más problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente sustituir. ¿Qué dice la ecuación diferencial original? Agarras la segunda derivada, e a la x, menos dos veces la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? Ah, también e a la x. Más la función original. ¿Quién es la función original? E a la x. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero estos dos son exactamente iguales. Entonces, e a la x más e a la x en general nos da 2e a la x. Menos los 2e a la x que aquí aparecen son los mismos signos contrarios, entonces se eliminan. 0 es igual a 0 y aquí tenemos nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso una vez más? Que esta función sí es solución a nuestra ecuación diferencial. Nuestro siguiente ejemplo vuelve a ser una ecuación diferencial de primer orden. Este ejemplo va a ser entre comillas especial para recordar la regla del producto para las derivadas. ¿Por qué? Porque x multiplica e a la x, es decir, que son dos funciones que se están multiplicando y ya sabemos que tenemos la regla para eso. ¿Cómo se deriva un producto? Derivada de la primera parte, más la segunda parte sin derivar, más la derivada de la segunda parte, por la primera parte sin haberla derivado. Regla del producto. ¿Ok? Entonces nada más necesitamos una sola derivada porque es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, primer derivada de x a la x. Ah, bueno, pues por separado. X e a la x. X al derivarse se convierte en 1. Derivada de la primera parte por la segunda parte sin derivar, es decir, e a la x queda igual. Más, ahora viene siendo la derivada de la segunda parte, pero la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Por la primera parte sin haberla derivado, es decir, que aquí vuelve a aparecer la x. En simplificaciones simplemente este 1 no tiene mayor trabajo, entonces e a la x más x e a la x. ¿Qué necesitamos hacer? Sustituirlo en la ecuación diferencial. E a la x más x e a la x. ¿Por qué? Porque son la primera derivada. Menos la función original. La función original era x e a la x. Y todo esto queremos que sea igual a e a la x. Simplemente simplificamos. Este y este son iguales, entonces se cancelan. ¿Qué expresiones quedan? E a la x es igual a e a la x. Lo cual es una identidad y por consiguiente volvemos a lo mismo. La función propuesta sí es solución a la ecuación diferencial.